porque la mujer siente que ya está en una etapa donde está desapareciendo su menstruación, se cuida menos y aparece entonces un embarazo en ese tiempo. Entonces, embarazos no planificados, mayor número de infecciones de transmisión sexual, lo cual repercute, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el tema de medicamentos, de la salud pública y en el ámbito escolar, aun cuando tenemos una ley de protección de niños, niñas y adolescentes que previene y protege a esa adolescente y a ese adolescente que han tenido un embarazo para que puedan culminar sus estudios, la realidad, la práctica, lo que ocurre es que ese adolescente siente que ya no cabe en el pupitre, que sus malestares por el embarazo no le permiten estar con el mismo ánimo y la misma energía y comienzan a retirarse, lo que hace que entonces no terminen su escolaridad, no se preparen mejor para el trabajo, no cumplan con algunos elementos de su vida educativa y por supuesto esta lo pone en desventajas sociales. En el ámbito de Estado, mientras más embarazos en adolescentes o embarazos no planificados ocurran, por supuesto se mueve todo el aparato social de salud pública, es mayor proceso económico, es la atención a adolescentes embarazadas y por eso la importancia de tener políticas públicas que ayuden profundamente a manejar esta situación porque ya es en Venezuela un problema de salud pública el embarazo en adolescentes. Sí, a eso exactamente hay que agregar lo simple que es el tema de las relaciones humanas. Si como humanos no aprendemos a afirmar y a reconocer que el otro, la otra, tiene derecho a afirmar su sexualidad en todas sus dimensiones, entonces van a ocurrir otras cosas que son negativas para el bienestar, tanto emocional como físico, ¿verdad? Y por ejemplo nos encontramos con la discriminación. Entonces cuando no es el otro igual a mí, no es la otra igual a mí, entonces le etiqueto, entonces le excluyo y pasa mucho desde la educación básica. Hay nenes que son acosados por compañeritos y compañeritas porque piensan de ellos que no son iguales, que tienen una expresión sexual distinta, vale decir inapropiada. Hasta hace pocos años en psicología clínica habían libros de textos de intervención o de terapia que pautaban como patológico un comportamiento desviado en términos de género, en términos de conductas impropias a su sexo. ¿Y ahora? Entonces, eso ha cambiado favorablemente, pero en la sociedad todavía sigue siendo muy difícil multiplicar esta información. Entonces, tenemos docentes que ofenden a los nenes por cómo hablan, por qué juguetes deciden escoger, por qué actividades deportivas deciden elegir, porque se sienten más desenvueltos o desenvueltas, porque se sigue pensando equivocadamente que hay un deporte para los niños y otro para las niñas, porque se sigue pensando que hacia el futuro hay unas carreras para los chicos y unas para las chicas, y porque luego en los trabajos inclusive se supone que debe haber un comportamiento adecuado a tu sexo biológico y cuando no lo es, entre comillas, pues hay manipulación, hay ofensa, hay ataque verbal y a veces físico también. Es decir, que todo lo que compete al respeto del derecho a expresar libremente y naturalmente, digamos, su sexualidad en la etapa infantil, ¿esto repercute más Para adelante toda en la la vida, conducta claro sexual? que sí, y en la vida luego posterior adulta de pareja, cuando evaluamos a nivel sexológico las disfunciones sexuales que traen a los consultorios las parejas, lastimosamente nos encontramos que analizando su historia de vida, todo comenzó en el preescolar. Todo comenzó cuando, por ejemplo, a un nene se le ridiculizó por haber estado más en juegos con niñas y entonces, por ejemplo, se le hizo pasear por todos los salones maquillado para que entendiese que eso no le correspondía a él. Entonces, imagínate, eso es un ejemplo que te doy. Te podría dar mucho, Uno el de programa no tantos. nos alcanza. Entonces, allí tenemos que hay una manifestación equivocada de la sexualidad que repercute en cómo me desenvuelvo luego en la vida privada, íntima, en pareja. Ahora, ¿qué es una sexualidad sana? ¿Cómo la pudiéramos definir? ¿Qué comprende esto? Bueno, en principio yo creo que vale la pena hablar de que la sexualidad es un componente integral del ser humano. La sexualidad incluye emociones, no es solamente el ejercicio sexual, es emociones, es afecto, toda nuestra expresión personal
es sexualidad. La forma en que nosotros conversamos, la manera en que nos expresamos, en la que nos vestimos, en la que nos relacionamos está ligada a la sexualidad. ¿Cómo hablar de una sexualidad sana? En la medida, en principio, que está acorde con mi manera de pensar, mi manera de sentir y que es coherente con mi propia sensación y mi propia personalidad. Si yo tengo la libertad de expresarlo, de ejercer mis derechos sexuales, elegir cuándo y cuántos hijos tener, elegir qué pareja y qué orientación sexual tengo, tener la oportunidad incluso de disfrutar con placer mi sexualidad. En esa misma medida estamos hablando de ser sana. Cuando se habla de la sexualidad responsable o irresponsable, la primera pregunta que generalmente debemos hacernos es cuánta información tenemos para ejercerla de manera responsable. Muchas veces cuando un adolescente tiene una relación sexual no protegida, lo primero que decimos fue un adolescente irresponsable. Y la pregunta debería ser, ¿qué hicimos quienes estamos alrededor de ese adolescente para que ella tuviera la información adecuada, para que tomara decisiones? Incluso cosas tan pequeñas como tomar una decisión, eso implica también la sexualidad. Entonces, ejercerla de manera sana, responsable y libre de riesgo. Cuando yo conozco las consecuencias, yo tengo la oportunidad de decidir. Cuando yo conozco de qué forma yo voy a asumir mi sexualidad con coherencia, cómo me voy a relacionar con el otro, también estoy ejerciendo una sexualidad mucho más sana, más integral y coherente. Pero eso se ve a veces limitado por todo lo que tiene que ver con la cultura, por nuestras instituciones a nivel escolar, y evidentemente eso hace que la manifestación sea de una forma distinta. Hay cosas tan básicas como la que explicaba la licenciada Idalí Guzmán, el tema de el nacimiento de un niño. ¿Qué hacemos cuando nace un niño? ¿Qué hacemos cuando nace una niña? ¿De quién depende? Cuando decimos que Venezuela es una cultura machista, ¿y de quién depende el machismo? O sea, de un gran matriarcado, dirían muchos. Absoluto, y de alguna manera también en la forma en que nosotros concebimos nuestra propia sexualidad, en la forma en que nosotros estamos visualizando nuestra manera de vernos como persona. En el uso de métodos anticonceptivos, la decisión de un método anticonceptivo como el condón femenino, por ejemplo, ¿por qué no es exitoso en Venezuela? Porque a las mujeres en Venezuela nos dicen que nuestro cuerpo no se toca, que solo tocan otros, que no podemos meternos los dedos para conocer nuestra vagina. Entonces entrar en un condón femenino que incluye introducirlo, a veces nos resulta tan difícil porque nos han dicho que eso no se toca, que eso es caca, que eso es fo, ¿verdad? Esas son las expresiones que usamos cuando los niños están pequeños. Entonces ¿Y eso repercute más adelante? Absolutamente. En mi manera de manifestar, de protegerme ante una relación sexual, incluso de decidir un método anticonceptivo, porque es mi pareja quien termina decidiéndola, no yo como mujer. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso vamos a conversar entonces si es cierto este punto de, bueno, hay que preguntarnos quién le dio la información a esos niños, porque hay cifras, como por ejemplo las que refleja Naciones Unidas, que dicen que en Venezuela 9 de cada 10 adolescentes que ya han iniciado su vida sexual no usan métodos anticonceptivos, aunque los conocen. Vamos a analizar eso al regreso. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilicen el hashtag o la etiqueta Soluciones Sexualidad. Ya volvemos.